¿Qué tal, doctora Saba? ¿Cómo estás? Bien, gracias, Yamín. Muy contenta de estar con ustedes otra vez. Qué gusto, ahora sí te escuchamos. Háblame fuerte nomás, doctora, porque me encanta el tema que vamos a abordar hoy. Es el tema justamente de la sexualidad en los adolescentes. ¿Es así? Sí, Yamín, este tema es muy importante porque todos en algún momento vamos a tener o hemos tenido adolescentes. Es cierto. Totalmente, doctora. ¿Y qué hacemos, decimos nosotros, con los adolescentes? Porque llega a una etapa, ¿verdad? Obviamente de la vida, donde te empiezan a preguntar ciertas cosas, a hablar de ciertos temas que vos no sabes cómo abordar. A veces te pones todo rojo, ¿cómo se dice? Te coloreas todo, ¿verdad? La carita así de los cachetitos así rojitos, es como un semáforo y trágame tierra, ¿cómo le digo? ¿Cómo le explico? ¿Qué hago? ¿Verdad? Hay ciertas cuestiones. Imagínate, doctora, yo no tengo adolescente y de otra cuestión te hablo, pero tengo una nena de 7 que a veces me pregunta ciertas cosas que ya me desacomoda un poco, ¿viste? Dice que no sabes cómo explicarle algunas que otras cuestiones. Doy un ejemplo, me preguntó la vez pasada, ¿verdad?, ¿qué es castrar a un animal? Entonces vos decís, ¿cómo le explico, verdad? Entonces, por eso más decía, Bueno, hay ciertos temas que son difíciles, un poquito no difíciles, ¿verdad?, pero que no estamos acostumbrados, no es nuestro día a día, doctora. bueno, yo primero quería explicarles que la etapa más difícil de nuestras vidas es la adolescencia. La adolescencia, según la Organización Mundial de la Salud, se define como es el periodo de crecimiento que hay después de la niñez y antes de la adultez. En este periodo generalmente se da entre los 10 y los 19 años. Es un periodo donde generalmente los padres sienten que sus hijos son como de otro planeta. ¿Por qué? Porque ellos tienen muchas dudas, muchas inquietudes, muchas confusiones, muchos comportamientos que los padres ni se explican por qué, y es porque nuestros hijos todavía no tienen suficientemente desarrollado lo que es un crecimiento psicológico y físico y hormonal. En este periodo, todos los chicos empiezan con cambios hormonales y los cambios hormonales dan problemas a todo nivel. Por ejemplo, es el periodo en que nuestros hijos se creen que son adultos y que ya no son niños. Entonces, realmente están en un periodo de confusión. La adolescencia tiene 3 etapas. Está, por ejemplo, la etapa temprana, donde nuestros niños tienen entre 10 y 13 años, donde las hormonas sexuales comienzan a estar presentes y empiezan a darse los cambios físicos. Por ejemplo, los niños empiezan a estirarse, empieza a aparecer el vello púbico en las axilas, el olor corporal, el aumento de la sudoración, y por lo general comienza un enemigo muy grande en esta etapa, que es el acné. Después de esta etapa comienza, por ejemplo, la adolescencia media. La adolescencia media va entre los 14 y los 16. Comienzan a verse muchos cambios a nivel psicológico. En esta edad, por ejemplo, se ve cómo ellos quieren independizarse de los padres, pero al mismo tiempo no están listos para independizarse. Y por lo general hay muchas situaciones de riesgo en esta etapa porque ellos quieren emanciparse, quieren estar siempre solos, pero no están listos para eso. Está la etapa, por ejemplo, de la adolescencia tardía, donde los chicos ya tienen 17 y generalmente se puede prolongar hasta los 21. Se dice que la adolescencia es hasta los 19, pero por lo general se puede prolongar hasta los 21. Hay muchas cosas importantes que nuestros padres deben saber, y es que si usted no participa como debe ser en la etapa de nuestros chicos adolescentes, los chicos pueden crecer con muchas confusiones, muchos problemas, muchas ignorancias que ellos empiezan a absorber de los amigos, de la sociedad, y desafortunadamente todos somos testigos y todos sabemos que se está manejando de una manera equivocada la sexualidad de nuestros chicos. Muchos padres, Yasmín, todo el tiempo me escriben, me llaman diciéndome, doctora, vea qué cosa más terrible lo que acaba de suceder. Por ejemplo, aquí en Estados Unidos, yo no sé en Paraguay, pero por ejemplo, aquí en Estados Unidos se ha implementado mucho en las escuelas el tema de la sexualidad, pero ya ni siquiera a un nivel informativo. Se están tocando temas mucho más profundos que los padres ni se imaginaban nunca que sus hijos tenían que estar expuestos a esto. Y por ejemplo, cosas que a veces
no creo que son necesarias que los chicos sepan sin haber todavía tenido un desarrollo psicológico lo suficiente como para estarlos embebiendo en ciertos temas. Por ejemplo, generalmente es importante, es parte de la sexualidad y tenemos todos que saberlo y afrontarlo. Es parte de la sexualidad, de la adolescencia, saber o tocar los temitas de sexo, sexualidad, identidad sexual. De este tema yo hablé la semana pasada un poquito, pero con respecto ya a los adolescentes en específico, los padres deben aclarar o informarle a ellos de ciertas situaciones para que fortalezca sobre todo los principios morales de nuestros hijos. Nuestros hijos en esta etapa es muy importante que estén informados. Cuando un padre no está listo o no está preparado para informar, guiar, debe buscar una ayuda profesional o literatura, pero no dejar a los chicos con dudas, porque después ellos empiezan a aprender las cosas de los amigos que quizás están erróneos. Yasmín, es muy importante, por ejemplo, que nuestros chicos en esta etapa sepan los cambios psicológicos y biológicos que van a tener. Yo siempre le digo a mis niños en la consulta que, por ejemplo, deben que conocer, dependiendo de la etapa de adolescencia que están, por ejemplo, si un niño está empezando la adolescencia, no hay necesidad de tocarle temas de la adolescencia tardía, de los 17, los 19, porque no le toca todavía, a menos que el niño pregunte. A mí me gusta mucho hablar con ellos sobre los temas que para ellos son de curiosidad. Yo generalmente no les toco temas que ellos no quieren saber, porque sería cargarlos demasiado, pero hay temas importantes. Todo niño que ya empieza en la adolescencia con cambios hormonales, sobre todo la hembrita que ya empieza con su periodo menstrual y el varoncito que ya empieza a tener eyaculaciones, todos sabemos que estos son etapas de riesgo para que si existen jueguitos sexuales, nuestros niños la niña puede salir embarazada. Y hay algo que les quiero aclarar que es muy importante, que me ha sucedido mucho, de encontrar en consulta niñas adolescentes vírgenes embarazadas. ¿Por qué? Cuando los muchachos adolescentes ya tienen cambios hormonales y están maduros en el aspecto biológico, que ya la niñita tiene periodo, yo tengo niñas con periodo menstrual hasta de 9 años, tengo chicos, por ejemplo, ya de 12, que tienen un desarrollo genital con una eyaculación ya lo suficientemente madura como para transmitir espermatozoides, ¿verdad? ¿Qué pasa con los chicos? Ellos se ponen a jugar, se ponen a toquetearse, no necesariamente tienen que haber tenido penetración y resulta que el varoncito, después de tener una eyaculación con sus deditos, toca la vagina de la niña, pasa los espermatozoides a la vagina y la niña sale embarazada y nadie se explica por qué, porque no han tenido sexo. Entonces, existen muchas vías y muchos juegos entre ellos por las que las chicas pueden quedar embarazadas sin, yo soy virgen, ¿cómo es posible? Y la niña la llevas a una consulta médica, realmente es virgen, pero está embarazada. Esto es muy importante aclararle a los chicos. Yo siempre le explico a ellos sobre las enfermedades de transmisión sexual, es muy importante, sobre todo sobre la reproducción. Los chicos ya a esta edad, dependiendo de la etapa de la adolescencia que están, querramos o no querramos, diciéndolo o a escondidas, empiezan a tener juegos sexuales y relaciones sexuales. Los jueguitos sexuales son todos los jueguitos y amoríos que ellos tienen de besitos, abrazos, toqueteos. Eso es inevitable porque es la etapa en que ellos empiezan con ese furor hormonal que necesitan evacuarlo. Después empieza la etapa en que ya realmente empiezan a tener sexo. Hay algo muy importante. En la época mía, por ejemplo, o en una época un poquito más joven como la de Yasmín, nosotros por lo general no teníamos un concepto de empezar las relaciones sexuales más tarde. Todos tenemos que estar conscientes que los chicos hoy en día empiezan las relaciones sexuales más temprano y mucho más temprano de lo que nos podemos imaginar. Yo tengo chicas ya de 12, 13 años que ya empiezan relaciones sexuales como si fueran adultos. Entonces, tenemos que orientar a nuestros hijos y de algún modo prepararlos para estas etapas sin riesgo.
Generalmente ya en estas etapas a los padres nos aterrorizan, Dios mío, mi hija tendrá sexo, no tendrá sexo, no me dice nada. Pero una vez que lo sabemos, tenemos que con tranquilidad, ya sea hembra y varón, ¿por qué? Porque la hembrita está embarazada, pero el varón puede embarazar a alguien y es una carga social para la familia y para los padres. Entonces tenemos que prepararnos y inmediatamente empezar a explicar todo lo que es sobre reproducción humana y los anticonceptivos. Hay muchas teorías religiosas donde no aceptan los anticonceptivos. Entonces, yo lo entiendo, lo acepto, pero entonces tenemos que buscar los mecanismos para evitar los embarazos. El condón, a los chicos hay que hablarle del condón porque evita enfermedades de transmisión sexual y embarazo. Otra cosa muy importante, hay que explicarles a ellos todas las etapas en que ellos van a pasar y cómo afrontarlos. Es muy común hoy en día que los chicos, por estar de imitadores a otros, se ponen a tener juegos sexuales con chicos del mismo sexo. Y no necesariamente quiere decir que va a ser gay o va a ser lesbiana, sino sencillamente ellos empiezan entre ellos a explorar su cuerpo. Otros son imitadores que hacen lo que la amiguita le dijo que hizo. Ay, yo no me puedo quedar atrás. ¿Qué pasa? Cuando usted refuerza a su hijo y usted lo orienta, su hijo no es nosotros le decimos los followers, son los seguidores, los imitadores. Entonces es muy importante en esta etapa también reforzar la autoestima de nuestros hijos para que no sean objeto de abuso de otros niños. Por ejemplo, hay chicos que no quieren empezar a tener sexo porque no se sienten listos y lo hacen porque los demás se burlan porque ya empezaron. Esto es mucha presión sobre otros chicos y es un poquito desagradable. Yo tengo muchos chicos, por ejemplo, que tienen sus noviecitas o viceversa, que ellos no están listos para empezar a tener sexo porque generalmente, por ejemplo, los varoncitos están más enfocados en el deporte, en cierto tipo de tareas que las hembras no. Las hembras increíblemente son mucho más precoces que los varones, son las que siempre están instigando a los varoncitos de que vamos a hacerlo, cosa increíble, las madres no se imaginan. Es casi siempre la hembrita la que está empujando al varoncito de que ya estoy lista, ya quiero. Y entonces el varoncito resulta que no está listo y se siente con mucha presión porque la chica va a decir en la escuela de que tú eres gay o eres un mujigato porque yo te lo estoy ofreciendo y tú no quieres. Eso me pasa mucho. Entonces hay muchos tópicos alrededor de la sexualidad de los adolescentes que los padres deben prepararse. Es súper importante. Si usted guía a su hijo correctamente, o por lo menos se sientan juntos delante de una computadora, o van a la consulta con una sexóloga a explicar las cosas elementales de la sexualidad en adolescentes, evitamos muchos riesgos. Totalmente, doctora. Qué clara fue realmente en su explicación y yo lo primero que le iba a preguntar es cómo abordar justamente todos esos temas en la adolescencia, ¿verdad? Cómo yo me siento con mi hijo, con mi hija, ya sea que en una parte usted lo dijo, ¿verdad? Uno ya está casi en pleno conocimiento de que, no sé, está él con una vida, por decir, o ella con una vida activa sexualmente. Pero más allá de eso, si todavía no estamos en la duda o todavía no sabemos si ellos ya están explorando todo eso, ¿cómo yo me siento y le explico justamente papá, mamá o mamá, papá? No sé, me pongo, doctora, en serio, como ejemplo en el lugar de aquella mamá o de aquel papá que tiene que sentarse y decirle, mira mi hijo, para evitar las enfermedades, como usted bien decía, ¿verdad?, sexuales, o para evitar un embarazo, tenés que utilizar el condón o ponerte de esta manera. O sea, para los padres muchas veces es difícil esa situación o ese momento, y ahí y más allá de pasar por esa situación, papá con hijo y a veces mamá con la hija, ¿verdad? Decirle, bueno, como usted decía, a los 9 años muchas veces ya están con la menstruación y explicarle, ¿verdad?, todo ese proceso y más allá de eso otra vez llevarle al plano sexual, ¿verdad? De mira, mi hija, tenés que cuidarte de esta manera. Esos juegos que usted estaba justamente comentando que realizan muchas veces algunos jovencitos y jovencitas. O sea, ¿qué pasa, doctora, con estos padres que no encuentran el término o el momento para explicarle? ¿Cómo hacemos? Por ejemplo, Yasmín,
Le voy a explicar, por ejemplo, tenemos que ser muy observadores con nuestros hijos. Ya cuando nuestros hijos empiezan a tener entre los 10 y los 11, ya tenemos que estar, por ejemplo, pendientes cómo son los cambios físicos en su cuerpo. Por lo general, muchos niños tienen cambios físicos muy agresivos con respecto a otros que no tienen nada que ver con su desarrollo emocional. Hay niñas, por ejemplo, que están muy desarrolladas físicamente y emocionalmente son unas niñas. Entonces estas niñas sufren mucho porque se exponen a que los varoncitos las empiecen a molestar, le empiecen a tirar piropos, quizás ciertos adultos las miran de una manera un poco fuerte y las niñas se sienten muy incómodas, se sienten acosadas y hay que generalmente orientar a nuestras niñas cómo vestirse, cómo sentarse. Hay muchas cosas con respecto a la sexualidad de nuestros niños que no tiene que ser necesariamente el acto sexual. Generalmente cuando ya empezamos en edad temprana, que las niñas ya empiezan a tener ciertos desarrollos biológicos, que es por ejemplo el desarrollo de los senos, ya se le empiezan a poner más voluptuosas las nalguitas. Generalmente tenemos que orientar a nuestras niñas cómo vestirse. Esta etapa de la vida uno tiene generalmente que empezar a enseñarles a usar sus refajitos para no exponerse a que los otros miren, critiquen, se burlen. A usar sus refajitos, a usar, por ejemplo, un chorcito debajo de la falda de la escuela, porque es la etapa en que todavía somos muy ingenuos, un poquito infantiles, corremos, saltamos, brincamos, nos sentamos con las piernas abiertas y entonces nos exponemos a que otros nos miren cuando no estamos listos para eso. Quiere decir que no hay que exponerse, hay que cuidarse y sobre todo una etapa muy importante en esta vida es tratar de fortalecer nuestros conocimientos para no exponernos a que nadie nos abuse. Todo esto es un tema que voy a hablar otro día, que es sobre el abuso y el acoso sexual en los chicos, que es más frecuente de lo que los padres se imaginan, y tenemos que preparar, fortalecer emocionalmente a nuestros hijos para que no sean presa de estos malpensados enfermos, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, en esta etapa, si ya la niña, por ejemplo, ya empezó con su periodo, hay que explicarle la higiene corporal como tiene que ser, hay que explicarle a qué está expuesta porque ya menstrua. Es importantísimo explicarle a las niñas, si ya tú menstruas, ya tu cuerpo está listo para que en cualquier momento puedas quedar embarazada. Es un tema muy fuerte porque la niña todavía es muy chica, pero su cuerpo ya está desarrollado para eso y hay que explicárselo. Entonces, generalmente hay cosas básicas en la sexualidad y en las escuelitas se le enseñan. Yo no sé, Yasmín, en Paraguay, si a los niños le enseñan estas cositas ya en edades tempranas en la escuela. Ya, por ejemplo, aquí en la secundaria, a los niños ya le empiezan a explicar temas sobre esto porque ya están expuestos a esto. Lo otro es, ya hay que explicarle a las niñas que no tienes por qué ir a estarte metiendo al baño de los varones. Hay que explicarles ciertos roles sexuales de cómo hay que comportarse y qué cosas hay que evitar. Por ejemplo, ya en las edades un poquito más adultas, igualmente a los varones. Los varones, por ejemplo, los varones ya empiezan, por ejemplo, con tener vello púbico, vello axilar, igual que las hembras, empiezan a tener olores más fuertes. Hay que explicarle a nuestros chicos que tienen que lavarse más veces, que tienen que usar desodorantes, porque también los cambios hormonales producen olores que a otros les molesta y se burlan. Entonces, hay un sinfín de cositas que se les puede empezar a explicar sin que necesariamente sea específicamente sobre sexo. Hay otro paso más importante. Ya cuando nuestros hijos empiezan con esos cambios hormonales que se ponen como fósforos, porque todos tenemos que estar conscientes de que así se ponen, ellos, por ejemplo, empiezan con los juegos de sus genitales y la masturbación. La masturbación es una parte normal en la adolescencia y por más que lo castiguemos y le peguemos o le critiquemos, ellos lo van a hacer porque es necesario para ellos descargar esta necesidad fisiológica. Entonces hay que explicarles, por ejemplo, cuando uno ve a los hijos mucho rato en el baño, en la ducha, ya todos sabemos a qué están expuestos, ya sea hembra o varón. Entonces hay que explicarles de que esto tiene que ser solo en lugares privados, donde estás solo, donde nadie te puede abrir la puerta de manera fortuita, tienes que poner pestillo, no expongas a tus hermanitos que ni te vean ni te escuchen. Esas cosas hay que explicarlas porque es parte de la sexualidad también y va a suceder. Por ejemplo, en el caso ya de los varoncitos que empiezan a tener crecimiento de los genitales, usted tiene que tener cuidado qué tipo de choruza, usted tiene que usar siempre su calzoncillo,
no tiene que exponerse. Por ejemplo, los varoncitos generalmente cuando ven las niñitas o ciertas películas, con mucha facilidad tienen erecciones, entonces tienen que explicarles cómo sentarse, cómo tener cuidado que nadie te vea, porque eso es una cosa muy personal y privada. Hay muchas cositas que uno tiene que irles explicando en el camino y no necesariamente tienen que ser una conversación muy profunda. Son cosas básicas, sencillas y que fortalecen a nuestros hijos en su desarrollo sexual y en su conducta sexual. La conducta sexual es muy importante porque cuando usted como adolescente crece con valores sexuales, usted de adulto no tiene por qué cometer errores a menos que tenga ciertas patologías emocionales y psicológicas. Pero si usted tiene una buena orientación, usted puede crecer con su desarrollo sexual normal y disfrutarlo sin exponerse a críticas y bullying. Totalmente, doctora. Súper claro, creo yo, ¿verdad? Para todas las personas que están pasando en este momento por esa situación, ¿verdad? Que es una situación normal de la vida, cuando tenemos hijos, ¿verdad? Van creciendo, llegan a la adolescencia, y bueno, llegan las explicaciones correspondientes. Pero doctora, yo también iba a mi última pregunta, pues yo creo que, aparte que va terminando el programa, la tengo que liberar, yo sé que usted está con otras actividades también. Uno puede acudir a una sexóloga justamente para que le dé como ese empujón, esa ayuda también, o es como que el chico, el niño, por decir así, o la adolescente se encontraría un poco más encerrada, por decir, en sí misma, si es que le metemos a terceras personas. ¿Es mejor que papá, mamá nomás lo haga o podemos acudir hacia un profesional para esa ayuda? Sí, Yasmín. Yo, por ejemplo, en lo personal trabajo mucho con adolescentes, me encanta trabajar con adolescentes. De hecho, mi tesis de especialista fue de sexualidad en adolescentes y es un tema que para mí es muy fácil de abordar. Y yo siempre digo a los padres, si usted no está listo para responder preguntas, ya sea por cuestiones religiosas o por crianza o por lo que sea, no está listo, usted puede llevar a su hijo a un sexólogo y que el sexólogo lo oriente y lo eduque. La sexualidad, los sexólogos no estamos solo para tratar ya ciertas situaciones que se crean. Por ejemplo, el sexólogo generalmente lo que tiene una esfera que es la educación sexual y la orientación sexual. Quiere decir que nosotros, el fuerte de nosotros es orientar, educar a nuestros niños, padres y población sobre la sexualidad. Entonces usted lleva al niño a la consulta y el sexólogo está en toda la disposición de explicarle cualquier tema que los padres desconozcan o no están listos para abordar con sus hijos. Y lo otro es también preparar a padres y hijos juntos a que estos temas se empiecen a tocar en casa de una manera muy natural y muy profesional. Claro, totalmente, doctora. En acuerdo con usted, ¿verdad? Y con todas las personas que me están escribiendo acá también acerca de esos temas, doctora, nuevamente agradecerle y también que me dé su dirección, vamos a decir, o su número de WhatsApp, lo que sea más fácil para que la audiencia se pueda comunicar. Muchas son, acá me están pidiendo voy a dar mi número de WhatsApp, muchas veces por Zoom, fácil, si podemos tener más fácil de anotar. Y cuando me contacten, yo les puedo dar los nombres de mis redes sociales para que puedan participar de todos nuestros artículos, videos y programas y se puedan empapar de qué es lo que hago. Mi número es 786-493-7410. Ese es mi WhatsApp de business y ahí puedo aclarar todas las dudas y me pueden contactar. Perfecto, doctora Saba, sexóloga, ella nos va abordando diferentes temas los días martes generalmente, ¿verdad? Estamos con ella, sus días son los martes, audiencia, solamente hicimos un cambio por la transmisión de fútbol y algunas cuestiones que se van dando, ¿verdad? Así que ustedes ya saben, anoten, los días lunes o antes ya me pueden ir enviando, ¿verdad?, los temas que quieran abordar. Así que agradecida yo con usted, doctora. Muchísimas gracias y la liberamos también para que pueda seguir con sus actividades. Gracias, Yasmín, que tengan una linda tarde. Que tengan una linda tarde. Que tengan una linda tarde.